aunque mediáticamente ha tenido, digamos, mucho revuelo, se ve como un tema político, socialmente creo que también es muy importante. Bueno, la regularización posiblemente sea el acontecimiento social y jurídico más importante que ha sucedido en los últimos 20 años de cara a la ciudadanía extranjera que vive en nuestro país. Bueno, hablemos de extranjería, Vicente. Hablamos pues. La regularización de extranjeros. La regularización llega con la modificación de un reglamento de extranjería que tan solo tiene un año, que entró en vigencia. Digamos que es un hecho de justicia social, porque estamos hablando de muchas personas que ya cohabitan en España, que tienen a sus hijos escolarizados, que trabajan en situación irregular, lo que se llama economía sumergida. Eh, y llega eh, después que hubo un intento de iniciativa legislativa popular. Lamentablemente el gobierno no pudo llevar esto adelante y llega a través de un real decreto. Sí, bueno, en los últimos 20 años se ha hablado muchísimo de una posible regularización. Cuando se anunció por el partido Podemos el acuerdo con el partido del gobierno, con el gobierno, la verdad es que prácticamente no nos lo creíamos, porque la manera en que se ha realizado esta regularización era un poco impensable, ¿no? No pensábamos que iba a través de una reforma reglamentaria íbamos a poder tener un proceso de regularización tan sumamente flexible como se está produciendo desde ya. Y efectivamente la justificación viene de esa iniciativa legislativa popular que ya llevábamos un par de años con esa propuesta en el Congreso, en el Parlamento, y que al final no cuajó, pero que definitivamente al final la regularización se ha podido producir gracias a una reforma reglamentaria, en un proceso en el que no se necesita el Parlamento, sino que es el propio Gobierno el que lo inicia. Sí, los reales decretos, digamos que es la potestad legislativa que tiene el Ejecutivo a través de su Consejo de Ministros, evidentemente cumpliendo ciertos pasos, sale adelante esta reforma. Pues mira, vemos que hay dos disposiciones adicionales que en- congregan a dos grupos sociales muy importantes al día de hoy en España. La primera, a los solicitantes de protección internacional a través de la disposición adicional vigésima, y la segunda, a través de la disposición adicional vigésima primera, a todas aquellas personas que se encuentran en situación irregular y que entraron en España antes del 1 de enero del año 2026. Imagínate la connotación social y la adaptación que ha tenido que llevar esta regularización, que en tiempos anteriores no se hubiese pensado regularizar a personas solicitantes de protección internacional, debido al volumen gigantesco eh, que, que, ha tenido en los últimos años, digamos, este colectivo, estas personas que vienen a España, que miran a España como garantes de sus derechos, que no pueden, esa atención o garantía de vida que pueden recibir en sus países de origen. Sí, vamos a ver. Una de las principales características de esta regularización es el número tan amplio de personas al cual afecta. Estamos hablando de cientos de miles de posibles solicitantes y posibles beneficiarios de esa residencia legal en España. En esos dos grupos que comenta Alejandro, por un lado los solicitantes de asilo, por otro lado las personas en situación irregular y además con requisitos súper flexibles, porque básicamente llevar en España muy poco tiempo y carecer de antecedentes penales, no tener problemas policiales, es decir, con requisitos extremadamente flexibles en comparación con otros procesos de regularización del pasado y en comparación también con los procesos normales de regularización habitual, excepcionales, que establece la propia normativa, que son los arraigos. Se soluciona, por un lado, el problema de la saturación del procedimiento de protección internacional, que, que bueno, que de todos es conocido el problema que tenemos de solicitudes y de denegaciones, y por otro lado se pone, vamos a decir, el contador prácticamente a cero con las personas que están en situación irregular, que básicamente prácticamente desde la Navidad hasta ahora, que los que hayan venido antes de final de año se podrían regularizar.
Bueno, vamos a desgranar la mazorca. Vámonos entonces con el primer arraigo que se crea con la disposición adicional 20ª, que es para los solicitantes de protección internacional. El Real Decreto establece que tiene que ser una persona que sea solicitante de protección internacional, y esto es muy importante porque tiene que estar activo en su solicitud. Es decir, ha hecho la manifestación de voluntad, ya ha hecho la entrevista, tiene las renovaciones a través de la tarjeta roja, o recibió una denegación pero recurrió. Está amparado por el está proceso todavía de protección internacional. Porque aquí se confunde mucho la gente y dice, bueno, yo pedí asilo, yo entro, pero es que si usted recibe una denegación y no presenta un recurso, ahí no entra en este particular. Entrará por el otro. Correcto. Entonces, ya sabemos que en esta disposición adicional 20ª entran las personas que se consideren al día de la solicitud solicitantes de protección internacional. Y entre los requisitos tenemos, que ya los has mencionado, el pasaporte, que tiene que estar completo con todas sus hojas. Puede estar vencido el pasaporte, esto es algo muy importante. Uh-huh. Nos piden también los antecedentes penales de los países donde vivió esta persona en los últimos 5 años. Deben estar legalizados, apostillados, traducidos al castellano por un intérprete público oficial. También nos piden las pruebas de permanencia de estos últimos 5 meses y más nada, ¿no? Bueno, requisitos adicionales, bueno, no tener tampoco antecedentes policiales graves, claro. ¿vale? Antecedentes policiales graves, no tener prohibiciones de entrada en otros países del espacio Schengen, no estar bajo el compromiso de no retorno. Pero bueno, la mayoría de los solicitantes de asilo cumplen estos requisitos. Claro. Cumplen estos requisitos. Entonces, para ellos es una oportunidad ideal para cambiar aquellos que deseen. No todos los solicitantes de asilo se van a ir a regularización, pero aquellos que lo deseen van a poder transicionar algo que era realmente complicado con el reglamento de hace prácticamente 3 días. Era algo más complicado, pues ahora lo van a tener mucho más sencillo y conseguir una autorización de residencia del régimen general de extranjería. Excepcional, pero del régimen general de extranjería. Sí, ya nos ocurrió, al despacho llegó una persona que realmente tiene conflictos muy importantes con su país de origen y me hacía el cuestionamiento y me decía, Alejandro, pero es que si yo me voy a esta regularización el día de mañana, voy a tener que seguir presentando documentos de mi país de origen para poder renovar o poder modificar o incluso acceder a la nacionalidad. Realmente yo soy perseguido y a mí me interesa conseguir el estatus de refugiado, que se me dé esa condición, porque España el día de mañana me va a documentar con un documento de viaje y todos esos beneficios que tienen. Entonces, es muy importante lo que dices porque realmente no es para todo el mundo, hay circunstancias muy específicas. Ciertamente, el grueso de la población solicitante de protección internacional yo creo que debería acogerse. Sí, la verdad es que con esta facilidad es una oportunidad que mucha gente no debería perder. Es como estaba comentando, es decir, no ha sucedido un acontecimiento tan importante que permita la regularización de forma tan sumamente sencilla en los últimos años y desaprovechar la oportunidad de pasarte a un régimen general de extranjería de forma tan fácil, pues es una oportunidad que poca gente debería perder. Pero efectivamente puede haber gente que no le interese, sí. Pero van a ser los mínimos, los mínimos. La mayoría de la gente, solicitantes de asilo en trámite, ante el riesgo de una hipotética denegación, muchos de ellos van a ver en esta regularización una oportunidad real para conseguir su primera autorización de residencia, que van a poder prorrogar, van a poder modificar y naturalmente muchos de ellos acceder a la ciudadanía española en el futuro. Claro, muy importante, porque esto es una residencia legal que te permite acceder a la ciudadanía española según el tiempo que requieras por tu nacionalidad. Y bueno, aquí faltó simplemente pagar la tasa que hay que abonar, que es de 38,28 euros al día que estamos grabando este podcast. Sí. Y bueno, se presenta vía telemática, bien si usted, como ha sido solicitante de protección internacional y ha estado documentado, seguramente podrá tener un certificado electrónico, lo podrá hacer usted mismo, lo puede hacer con un profesional, incluso con las infinidades de canales que ha creado el gobierno con este Real Decreto para poder, digamos, arropar a tantísimas personas, porque son mucha gente. Sí, está por ver cómo funciona en la práctica todo esto, porque estamos grabando este podcast en el segundo día de regularización y está por ver en los próximos meses, cuando podamos hacer estas solicitudes hasta el próximo día 30 de junio.
realmente cómo se va a desarrollar toda la parte esta inicial de presentación. Porque efectivamente hay distintos canales de presentación, distintas vías, algunos extranjeros van a poder usar varias, porque por ejemplo los solicitantes de asilo, muchos de ellos tienen certificado digital y van a poder usar Mercurio. Hay otros extranjeros, los que están en el segundo grupo, que vamos a hablar ahora de ellos, los irregulares, que la gran mayoría no podían usar la vía telemática, salvo que acudan a profesionales. Pero está por ver, pues bueno, esos canales de presentación presencial, en oficinas de correos, en oficinas de seguridad social, algunas oficinas de extranjería, solamente 5, esto es importante. Pues vamos a ver cómo funciona todo eso. ¿Por qué? Porque se habilitan citas previas, y las citas previas hay mucha gente y pocas citas, y vamos a verlo, confiemos en que todo vaya bien. En todo caso, con los profesionales es bastante más sencillo, porque nosotros al final accedemos a un sistema telemático online directo, en el cual estamos además muy acostumbrados a trabajar, llevamos años trabajando con Mercurio, y aquellos que acudan a presentar sus expedientes con nosotros van a tener una cierta ventaja. Sí, de hecho me asombré ayer cuando hicimos las presentaciones de los primeros expedientes. Muy bien. Que estaba bastante bien, el Mercurio iba como la seda, y aparte la hoja o la planilla que se llena dentro del sistema te pide datos muy precisos, que si el número de expediente del asilo, te identifica si eres familiar, porque una cosa importante es que los expedientes de la familia directa se cruzan. Sí, se cruzan. Para poder decidirlos de manera... Lo has dicho muy bien. Aunque la norma habla de que son simultáneos, no son simultáneas, se cruzan. Es decir, hay que hacer distintas solicitudes por cada uno de los expedientes de la familia, pero están todos vinculados. Están interlazados, correcto. Entonces, bueno, a mí me ha dejado muy buena sensación lo que vi ayer. Ya lo sabemos. Entonces, con el arraigo para personas solicitantes de protección internacional, tienes que ser solicitante de protección internacional antes del 1 de enero del año 2026. Se cruzan los expedientes de la familia y como norma común van a salir resueltos de manera retroactiva. Es decir, se va a aplicar la ventaja de ser residente desde el momento de la presentación. Sí. Al igual con la autoadmisión a trámite, vendrá la autorización para trabajar. Es una de las grandes novedades de esto es común para ambos. Es común para el segundo de los supuestos que vamos a hablar ahora, pero es una de las grandes novedades de este proceso de regularización. Y es que en esa idea de favorecer la integración del ciudadano o del solicitante de asilo, que normalmente ya está integrado, pero también del irregular, del extranjero que está en situación irregular, con la admisión a trámite de estas solicitudes se va a conceder, a conceder una autorización de residencia provisional, que luego quedará firme en el momento que salga resuelto el expediente, pero que ya permite trabajar. Y esto nos da una cierta tranquilidad, porque por mucho que tardaran los procedimientos, pues por lo menos los extranjeros van a tener, aquellos solicitantes van a tener esa tranquilidad de que, bueno, pues aunque tarde el expediente 3, 4 o 5 meses, que no es la idea es que tarde justo a menos de 3 meses, pues por lo menos durante ese tiempo van a estar legales, van a poder trabajar y van a estar simplemente esperando su resolución, que en la mayoría de los casos además va a ser favorable porque los requisitos no son excesivamente complicados de cumplir. Así que como decimos, es un buen panorama. Correcto. Y bueno, así entramos entonces, digamos, al segundo grupo que se va a beneficiar de esta regularización, que serían todas aquellas personas que no pidieron asilo, entraron a España antes del 1 de enero del año 2026, o las que pidieron asilo este año 2026. Porque también la gente se confunde y dice, oye, pero si yo pedí el asilo en febrero, entré el año 2025, ¿dónde quedo? Es que no me veo, porque el otro habla de que haber pedido asilo antes del 1. Y tampoco son irregulares estos casos, ¿vale? Ahí hay un pequeño un desliz. Hay un poco de vacío jurídico, ¿no? Pero en todo caso esos también van a entrar por probablemente... Vamos, yo los voy a plantear por disposición adicional 21ª, el segundo de los supuestos de los irregulares. Que se llama arraigo extraordinario. Efectivamente. Y bueno, aquí van a entrar todas estas personas. También entran, imaginemos, un estudiante que tiene tiempo acá en España, de repente no renovó, le denegaron la renovación, el que entró con una no lucrativa y se quedó sin dinero, o también por algún motivo no pudo renovar.
todas estas personas que están en una situación irregular, sobrevenida o simplemente porque entraron a España como turistas y perdieron la condición de turistas, Y se han quedado irregulares. van a poder regularizarse. Aquí los requisitos en principio son comunes, como el pasaporte, la demostración de la permanencia, la carencia de antecedentes penales policiales, pero llegamos a un punto donde el Real Decreto nos indica, tienes que demostrar una cualesquiera de estas tres condiciones. Sí, bueno, aparte, antes de entrar a estos 3 puntos, también hay que decir que una de las características de esta autorización nueva, de esta regularización para los irregulares, es que es para irregulares, porque durante todo el proceso de reforma, antes de que se aprobara el texto definitivo, hemos tenido una cierta esperanza de poder meter también por regularización a algunas personas que no eran irregulares, como por ejemplo un grupo muy importante de estudiantes. Estos definitivamente quedan fuera del proceso, y este proceso se centra solamente en los irregulares que cumplen esos requisitos generales y al menos uno de los 3 específicos, al menos uno. Bien, que han trabajado, hay muchas personas que han podido trabajar, ¿vale? Están, porque en el pasado eran regulares, que pretenden trabajar por cuenta ajena, con una oferta laboral, que pretenden trabajar por cuenta propia, porque... Eso sería el grupo laboral. Digamos, grupo de uno, los 3 el grupo supuestos uno. tenemos un supuesto laboral, Efectivamente, un supuesto familiar y un supuesto de vulnerabilidad. El supuesto familiar es básicamente el irregular que convive con hijos menores o hijos mayores discapacitados o con padres o que tienen a sus padres en un núcleo familiar. ¿Cónyuge? También. Sí, o pareja. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis, ok, perfecto, imagínate, soy yo, vivo con mi pareja, con mis hijos menores, o tengo un hijo mayor que tiene una discapacidad, yo presento en mi empadronamiento familiar la afiliación con ellos y ya cumplo con ese supuesto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con ese adulto mayor que convive con el hijo mayor de edad que no es discapacitado? Ahí no entraría por otra vía. Esa vía familiar yo no la veo. No, pero bueno. Porque no está redactado de esa forma. Pero entraría bajo el supuesto tercero, que es el de la vulnerabilidad. Correcto. Un supuesto tercero que bastante criticado, los profesionales lo hemos criticado, porque no tiene mucho sentido al final. Íbamos barajando una idea de vulnerabilidad basada en la irregularidad, se presumía la vulnerabilidad porque eras irregular, pero esto hay que certificarlo. Entonces el problema está en esa certificación, en la necesidad previa que, vamos a decir, no es que endurezca el procedimiento, pero sí lo pone... Sí, lo pone un poco áspero. Efectivamente. Porque... Y no tiene mucho sentido, porque al final son irregulares y está intrínseco en esa condición de irregularidad la vulnerabilidad. No puedes acceder a un contrato, a trabajar legalmente, etcétera. Estás presentando una persona en edad de jubilación en España, ya ahí mismo tenemos una vulnerabilidad. Segundo, no tiene papeles, como se dice coloquialmente, no tiene una autorización para residir y trabajar, también es vulnerable de anteojo porque no puede trabajar legalmente. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de poner a descargar una planilla a un señor, llenar la planilla, llevarlo a una institución acreditada donde en principio es gratuito y nos van a pedir para que le sellen? Porque dicen, sin el sello no vale. Entonces tienen que firmármelo, sellármelo para presentarlo. Bueno, hombre, realmente no nos da realmente la necesidad de este requisito en otras circunstancias no sería tan grave, ¿vale? No sería tan importante. Pues bueno, pues voy, me lo sellan, me busco una entidad que me lo haga. El problema viene porque el número que se calcula de solicitantes de esta regularización es por encima del 500.000 de personas, en un plazo muy reducido de tiempo. Entonces, claro, esto complica muchísimo la posibilidad de conseguir esos informes o certificados de vulnerabilidad en plazos razonables. Y esto unido al estrés propio de las circunstancias. Entonces esto se podría haber evitado, ¿vale? O realmente pensamos que se podría haber evitado y que lo único que hace es, vamos a ver, si haces un procedimiento con intención de regularizar a mucha gente en un corto periodo de plazo, sin muchos requisitos, no pongas un requisito procesal, vamos a decir por delante, que lo único que hace es, pues bueno, entorpecer la preparación de estos procesos. Yo lo hubiese hecho a la inversa. Yo hubiese presumido la situación de vulnerabilidad de todos y en caso de duda hago un requerimiento pidiéndole un informe. Entonces bueno, no saturamos todo, se hace todo más ágil, pero bueno, muchas veces, bueno... Entre otras cosas, porque es que además la irregularidad solamente puede ser determinada por la propia administración, que es la que tiene acceso a si ese extranjero tiene o no tiene papeles.
Claro. Entonces, qué puede certificar una entidad? Pero es que, Vicente, Lo que tú le digas, Vicente, no más. con el volumen de personas que tenemos que van a acceder a esto, con lo limitado de las ONG o entidades encargadas de certificar esta vulnerabilidad, eh, ¿qué tanto tiempo, capacidad van a tener para analizar y saber si una persona es vulnerable o no? No, Esto va a ser como una cita al médico a cabecera, pan y adiós, tan sí. y adiós. Entonces, realmente va a aportar algo a la administración tener este informe. Pero bueno, ya está, ya tenemos el decreto, hay que cumplirlo. Y hay que cumplir, si usted va a solicitar el arraigo extraordinario, una de esas tres vías. La parte laboral, como lo dijimos, que no nos indica realmente tampoco el Real Decreto si está supeditada posteriormente un alta. Sin embargo, debemos considerar esto como un proceso migratorio. El día de mañana usted tendrá que hacer una modificación. ¿Y qué le van a ver? La vida laboral, se tuvo que haber dado de alta. Eh, o estar como demanda de empleo. Efectivamente. Eh, tenemos el grupo familiar, como ya lo hemos dicho, y el certificado de vulnerabilidad, como yo creo que ha quedado sumamente claro, de que no es obligatorio para todas las personas. Sí. Solamente para aquella que no pueda demostrar Grupo primero, grupo segundo. grupo segundo, que es la parte laboral, la parte familiar. Punto. Y tampoco los solicitantes de asilo. Es correcto. Es correcto. Y bueno, yo creo que con esto ha quedado claro en principio. Por lo menos los supuestos. Los supuestos, recordar el plazo que sí es muy importante, hasta el 30 de junio. Y ahora te pregunto yo a ti algo como abogado viejo que eres, Como perro viejo. como perro viejo. Llegamos ya a la recta final. Llega un cliente, es vulnerable, están saturados todos los sistemas. ¿Presento el expediente y después que me requieran? ¿O será inadmitido? ¿Qué hago? Porque eso va a ocurrir, igual que muchas con los penales. Ah, y antes de cerrar también con los penales tenemos que hablar. Primero respóndeme esto. Bueno, vamos a ver. Es tan sumamente importante presentar en plazo que muchas veces es preferible presentar en plazo de forma incompleta que no hacerlo. Es cierto que aquellas personas que llevan mucho tiempo en España, si se les pasara la oportunidad de presentar en este proceso de regularización, podrían hacerlo luego por arraigo. Pero si algo tiene de ventajoso este proceso de regularización es que se van a poder regularizar personas que son prácticamente recién llegadas. Así que se hace extremadamente importante que se presenten los expedientes, aunque estén incompletos, antes del día 30 de junio. Correcto. Pero debemos advertirle a los clientes que podemos recibir una admisión a trámite. Efectivamente. O Bueno, un requerimiento. esto para eso estamos los profesionales, para hacer, en casos de procedimientos incompletos, hacer por lo menos expedientes suficientemente buenos como Robustos. para que entren en plazo y luego sean objeto de subsanación. Se puede arreglar en muchos Claro. casos. Por en la ejemplo, mayoría. presentas el certificado, se me olvidó presentar el sellado, presenté fue el borrador, qué sé yo. Bueno, esto yo desde hace ya tiempo digo que en este proceso de extranjería van a quedar fuera los delincuentes, ¿vale? Es decir, los que tengan antecedentes penales Hombre. o policiales muy graves, estos Hombre. no van a regularizarse. Y habrá un grupo muy importante de descuidados, que, Sí, ya se ven por ahí. que no sepan hacer el proceso, que lo hagan mal, que se hayan pensado que era de una forma y lo hagan de otra, y puede haber algunos casos, muy pocos, de personas que bueno, que lleguen tarde, que no sepan hacerlo, o que tengan dificultades y se les compliquen. Bueno, deja de ser un procedimiento administrativo con una cierta dificultad y se le puede llegar a complicar. Referente a los penales, que también es un tema muy controvertido porque, y fue también muy mediático. Sí. Bueno, ha sido muy mediático, porque ciertamente se nos obliga a aportar el certificado de antecedentes penales, pero también después, en el desarrollo del texto, indica una posibilidad de que la persona no los aporte por no poderlos conseguir. Y hay unos anexos que hay que rellenar. Bueno, el tema de los penales ha sido súper conflictivo, objeto de debate político, aún sigue siéndolo. Y creo que yo siempre he manifestado que era una línea roja. Es decir, no se puede autorizar, no se pueden conceder autorizaciones de residencia a personas que tienen antecedentes penales o que no se puede justificar la ausencia de los mismos. Por lo tanto, la acreditación de la ausencia de antecedentes penales es absolutamente necesaria y así ha quedado plasmada en este procedimiento, en esta reforma reglamentaria. Hay que aportar los penales,
Los certificados de penales del país de origen tienen que ser debidamente en vigor, tienen que estar en vigor, originales, debidamente legalizados y traducidos en su caso, y los antecedentes penales de España pues se comprueban de oficio por las propias autoridades españolas. ¿Qué ocurre? Que eso de que se hablaba de la mera declaración responsable de ausencia de penales al final no ha prosperado. El Consejo de Estado ha dicho que no, que esto no puede ser así. El gobierno no lo ha aceptado esto, pero sí que se establece, vamos a decir, un procedimiento más flexible para aquellas personas que en un momento dado tengan dificultades para obtener penales, pero necesiten necesariamente presentar el expediente porque se les va el plazo. Y eso lo que va a lograr es una ampliación de plazo. Efectivamente, vas a poder presentar el expediente justificando que has solicitado el penales y vamos a decir que vas a autorizar a las autoridades españolas a que se lo pidan diplomáticamente a tu país. Si tu país le responde, oye, no tiene antecedentes, estupendo. Si no le responde, te van a volver a pedir, a requerir el penales. Y si no lo aportas, porque en ese momento todavía no lo has obtenido, entonces ahí van a archivar el expediente. No se van a conceder autorizaciones de residencia por regularización a personas que tengan penales o que no hayan aportado o que no conste claramente que no tienen penales. Sí, y bueno, es el procedimiento y hay que respetarlo, es lo que establece, y me parece lo más justo con... Y además es que es lo legal, porque la Ley Orgánica de Extranjería establece que las autorizaciones iniciales de residencia deben concederse sin antecedentes penales. No se pueden conceder cuando el extranjero tiene antecedentes penales. Así es. Bueno, yo creo que no nos dejamos nada por fuera, ¿no? De la regularización. Yo creo que más o menos podemos hablar del procedimiento en el siguiente podcast. Así va a ser. En el siguiente capítulo. Bueno, muchísimas gracias por verlo. Esto ha sido cortesía de paramigrantes.info, representada por Vicente Marín y su maravilloso equipo. Nada, no seríamos nadie sin Alejandro y tu gestión España. Vicente.